¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición del Vértice, bienvenidos un nuevo miércoles a su televisión comarcal, a Comarcal Televisión, donde vamos a estar con todos ustedes durante los próximos minutos para analizar, debatir y sobre todo poner encima de la mesa diferentes asuntos relacionados con el municipio de Lorca y con la última hora que nos ha llegado en esta jornada de miércoles. Los compañeros, los contertulios en el segundo bloque, que trataremos diferentes cuestiones importantes de la comarca, también a nivel nacional e internacional, pero en este primer bloque vamos a hablar de tema de Hacienda. Vamos a hablar con el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Lorca para conocer diferentes cuestiones importantes relacionadas con la economía y con la situación de las arcas del Ayuntamiento de Lorca. Nos acompaña ya, por lo tanto, Isidro Avellán, aquí en el plató de Comarcal Televisión. Isidro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José Ángel. Una noticia que hoy, sobre todo, ha sido la que ha copado todos los medios de información a nivel nacional, incluso esa suspensión, ¿no?, de la emisión de los recibos correspondientes a la plusvalía, porque se ha recibido esa información de que todo queda fuera, todo queda eliminado. Efectivamente. Sí, ayer publicaba el Tribunal Constitucional la próxima sentencia sobre la anulación del artículo 107 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, que es la referida al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo comúnmente conocido como plusvalía. Y bueno, hablaba de esa próxima sentencia que se va a anular y, por tanto, bueno, pues ya ha causado sensación esa noticia porque supone, bueno, para los ayuntamientos un fuerte varapalo y, bueno, y un regocijo para el bolsillo de los ciudadanos también. Entonces, nosotros esta mañana, bueno, lo primero que hemos hecho ha sido paralizar la emisión de los recibos referidos a las plusvalías. ¿Qué supone la paralización de esos recibos de las plusvalías para el Ayuntamiento de Lorca? Porque ¿qué partida presupuestaria había dentro del consistorio relacionada con este asunto? Bien, supone un varapalo importante. Supone un varapalo porque estamos hablando de más del 4% del presupuesto municipal. Es decir, estamos en cifras de en torno a 3 millones de euros. Es decir, los dos últimos años se han recaudado por encima de los 2.900.000 euros. Es decir, es una partida bastante importante dentro del presupuesto de ingresos. Y claro, pues esta paralización de los recibos, pues bueno, va a trastocar de manera importante el presupuesto municipal. Y ahora, precisamente, que estamos en periodo de iniciar el proceso de elaboración del proyecto de presupuesto, pues bueno, pues ahora tendremos que reajustar y bueno, redefinir gastos y a ver cómo lo hacemos. ¿Y de dónde van a buscar ustedes el compensar esa pérdida? Porque ¿es definitiva ya la sentencia o todavía...? No, ayer se conoció lo que es el avance, pero lo que es la sentencia en sí aún no se ha publicado. Es decir, estaba pendiente de que no creo que tarde, serán los próximos días, donde se da a conocer la sentencia definitiva y sobre la cual, bueno, pues ya tendremos mayor conocimiento del alcance que va a tener con respecto, bueno, pues al impuesto en sí, es decir, qué posibilidades vamos a tener en un futuro de poder seguir adelante con este impuesto o bien de traerlo totalmente. ¿Dónde van a buscar ustedes alternativas para esos 3 millones de euros? Bueno, pues donde llevamos buscando desde los 2 años y pico que llevamos en el Gobierno, es decir, los ingresos a las arcas municipales no solamente tienen que venir de ingresos presupuestarios, también de ingresos extrapresupuestarios. Ahí entra la gestión, la propia gestión, el saber gestionar un presupuesto municipal, tanto por el lado de los gastos, es decir, haciendo más eficiente el gasto, optimizando los recursos, con contratos, es decir, bueno, pues buscando el céntimo en todos los gastos. Y luego, por el lado de los ingresos, no solamente tenemos que ampararnos en la recaudación de impuestos y lo que recibamos de otras administraciones, sino bueno, que tenemos que hacer gestión municipal. Te puedo poner un ejemplo. Esta mañana mismo el alcalde de Lorca ha firmado una escritura de venta de unos terrenos que tenía el ayuntamiento en el polígono industrial Sapre Lorca, unos terrenos que llevan muchísimos años ahí paralizados, que no había expectativas, bueno, pues de hacer nada con ellos. Bueno, pues se ha negociado con una empresa, se sacaron una subasta y esta mañana se ha firmado una escritura por la cual el ayuntamiento va a ingresar más de 1 millón de euros. 1 millón de euros que vamos a invertir en regenerar, en este caso, parte de la Viña Baja.
es decir, la fase 1 de las calles de la Viña Baja. No tiene efecto retroactivo, en principio, a priori, este tema de las plusvalías, ¿no? Bueno, según lo que ha salido publicado, hay retroactividad, es decir, no es retroactivo, es decir, que se paralizará desde el momento en que se dicte sentencia. Pero bueno, ahí hay diversas particularidades relativas a los recursos y demás, es decir, aquella persona que, bueno, que haya hecho una transmisión de un terreno, de una vivienda, y bueno, se le haya girado y haya recurrido por un motivo o por otro, porque son muchos los recursos que se presentan, también se podrán beneficiar de esa anulabilidad. ¿Esta situación de no sentencia en firme puede detener, puede retrotraer a lo mejor a los que ahora mismo esas transacciones se están realizando a estar un poco quietecitos y decir, me voy a esperar a que esto se haya en firme? Efectivamente, claro, ahora todo el mundo pues, bueno, pues ha creado la expectativa y todo el mundo que tenga su recibo de plusvalía lo que tiene que hacer pues, bueno, es presentar su recurso de anulabilidad, que con la sentencia en la mano pues no va a tener problemas. De hecho, nosotros para facilitar pues bueno, todo el desarrollo de la tramitación de esta anulabilidad, vamos incluso a hacer unos formularios en el ayuntamiento a través de los cuales pues bueno, el ciudadano podrá ir por facilitarle la propia tramitación, unos formularios en los cuales pues bueno, tendrá que rellenar unas casillas y no tendrá que calentarse mucho la cabeza para poder pedir esa anulación. El tema de las plusvalías, que es uno de los asuntos importantes que nos ha dejado precisamente esta jornada. Otro de los asuntos importantes era las ordenanzas fiscales, la retirada de ese punto del debate que tenía lugar hace unos días y que, bueno, tanta queja y tanta polémica ha levantado en el resto de grupos políticos. Queja, bueno, sí, ha habido quejas por parte de la oposición, pero como están haciendo con todo, es la norma en estos 2 años, pero lo explico brevemente. Al pleno del mes de octubre, todos los años se lleva el proyecto de ordenanzas fiscales. Es decir, pues bueno, las renovaciones de los impuestos, de los precios públicos, de las tasas, las novedades que se quieran introducir, se lleva siempre a octubre para que dé tiempo, bueno, se aprueba en octubre, para que dé tiempo a llevar a cabo la publicación en el boletín oficial, que dé tiempo a que se presenten las alegaciones y todo el trámite esté finalizado antes del 1 de enero. Es decir, los impuestos tienen que se devengan el 1 de enero, gran parte de ellos, y por tanto esas ordenanzas, el expediente tiene que estar finalizado antes de final de año. Por eso se llevan todos los años en el mes de octubre. Bien, lo importante, nosotros hace un par de semanas presentamos nuestro proyecto de ordenanzas fiscales. Había una máxima y era no subir los impuestos. Congelar los impuestos. Congelar los impuestos. Nosotros prometimos que no íbamos a subir los impuestos. Son el tercer proyecto de ordenanzas fiscales que presentamos y es el tercer proyecto en el cual no se suben los impuestos. Incluso los hemos bajado en muchos de ellos con introducción de bonificaciones, exenciones, etcétera. Entonces, la prioridad del alcalde era la de congelar esos impuestos. Presentamos este proyecto con esa congelación de impuestos, incluso con una rebaja real de los mismos, por el hecho de que en las ordenanzas fiscales en el proyecto siempre se actualiza el IPC. De septiembre a septiembre de cada año se aplican las ordenanzas. El IPC este año venía con una subida del 4%. Nosotros en ese proyecto no aplicábamos esa subida del 4%, con lo cual en términos reales era un descenso. Introducíamos bonificaciones, sobre todo en el ICIO, en las licencias de obras, por ejemplo, a la movilidad. Una persona que fuese a realizar una obra y hiciese mejoras en cuestiones de accesibilidad, de movilidad y que no fuesen obligatorias, lo íbamos a bonificar con un 50%. Íbamos a aplicarle la bonificación del 75% en las licencias de obras a todas las actividades agrícolas implantadas en las pedanías con riesgo de población. Es decir, si llevábamos incluso íbamos a llevar la exención de alguna tasa, como la de certificado de bienes, etcétera. Es decir, aparte de la congelación, llevamos ciertas bajadas. Bien, nosotros presentamos ese proyecto, lo presentamos a una junta de portavoces hace una semana y pico, un viernes, y ese lunes, al lunes siguiente, se notifica al ayuntamiento una demanda que sabíamos que se estaba tramitando en
en el contencioso administrativo en un tribunal de Murcia, pero que este tribunal le dio traslado al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, a la Sala de lo Contencioso Administrativo. Sabíamos que se estaba tramitando, pero fue ese lunes, a los 2 días de presentar nuestro proyecto, cuando nos llega la notificación de esa demanda al Ayuntamiento. Esta demanda, este recurso, en un principio, lo puso el Grupo Municipal de Izquierda Unida por varias cuestiones, sobre todo por una bonificación que habíamos introducido en la aplicación de una bonificación en el impuesto de bienes inmuebles a aquellos propietarios de locales, para facilitar, es decir, la implantación y un poco pues aliviar lo que estaban pasando todos los... Izquierda Unida quería que ese descuento fuera al arrendatario, ¿no? Que fuera al arrendatario, pero claro, la única posibilidad que había, según los servicios técnicos del Ayuntamiento, era implantarla al propietario y que el propietario la trasladara. Incluso, es decir, que fuese propietario de un local con su negocio no iba a tener problemas, pero bueno, un requisito para solicitar esa bonificación era que el arrendatario, que estaba alquilado, le facilitase al arrendador un certificado censal, es decir, si no me trasladas la bonificación no te facilito esto. Pero bueno, ellos se obcecaron con esa cuestión y con otras cuestiones que acaecieron en el propio debate de ordenanzas fiscales con respecto a las enmiendas que introdujeron. Siempre se han votado todas las enmiendas en conjunto, ellos pidieron votaciones separadas y bueno, ese dilema también lo introdujeron en este recurso que presentaron. Con lo cual, la demanda que nos viene alude a cuestiones que se podían presentar en este pleno de ordenanzas. Y nosotros, por prudencia, decidimos retrasar este proyecto de ordenanzas, sobre todo por una cuestión, porque el proyecto de ordenanzas tenía como objetivo la congelación. Si retirábamos el proyecto, íbamos a conseguir prácticamente lo mismo, es decir, nos íbamos a tener, nos quitábamos el tener que adoptar decisiones que luego una sentencia judicial pudiese ser que la echara para atrás y a la vez íbamos a conseguir prácticamente el mismo objetivo, que era el de congelar los impuestos, porque la no presentación de un proyecto, que es potestad del alcalde, presentarlo o no, pues bueno, prorrogaba los actuales que hay ahora mismo, con lo cual los impuestos se congelaban igualmente, a excepción de esas pequeñas bonificaciones. Pero bueno, esto ha traído cierta polémica, pero que para nosotros, bueno, pues nuestro objetivo está cumplido, que es el que los impuestos no se suban a los ciudadanos. Y lo que sí han destacado desde el Partido Popular, Fulgencio Gil, su portavoz, es que están obligados a bajar por mandato los impuestos, después del acuerdo que se ha generado con Vox, Partido Popular e Izquierda Unida. Declaraciones del portavoz del Partido Popular. Hombre, señor Gil ha sido alcalde de Lorca, sabe cómo funciona esto y él sabe que no es así. Lo que pasa es que aquí entra la demagogia política, no podemos estar haciendo demagogia continuamente y engañando a los lorquinos. Es decir, a los lorquinos hay que decirles la verdad. Y él sabe que lo que presentó es papel mojado, porque la potestad de presentar el proyecto de ordenanzas fiscales corresponde al alcalde. Y aunque haya presentado una moción en la que pida la rebaja de impuestos, ello no conlleva una rebaja automática de los impuestos. Si nosotros podemos pedir cualquier cosa, porque ahora lo que vamos a hacer es pedir informe a los técnicos municipales, al servicio de intervención, al servicio de tesorería, a la oficina presupuestaria, para ver si lo que se ha pedido se puede llevar a cabo. Es decir, nosotros podemos pedir la exención total de los impuestos, es decir, a partir de ahora que los lorquinos no paguemos impuestos. Como pedirlo, podemos pedirlo. Pero para eso están los técnicos que dirán, señores, esto que están pidiendo ustedes es insostenible, el informe va a ser negativo. Y bueno, luego de hacer una cosa que tiene un informe negativo, bueno, puedes entrar en ciertas cuestiones delicadas, ¿eh? Es decir, ir en contra de un informe técnico, bueno, pues yo no lo haría, desde luego. Entonces, sí, han llevado una moción en la cual se pedía una rebaja de impuestos de 3,5 millones de euros. Sí, más o menos, cercana a los 4 millones de euros. 10% de rebaja en el impuesto de bienes inmuebles y vehículos de tracción mecánica, 5% en la tasa de prorrecogida de basuras y prolongación de la exención para hosteleros por ocupación de la vía pública. Sí, lo han pedido todo y más, hay bonificación en el IAE, bueno, te puedo enseñar la lista. Es decir, pero es que parece mentira que yo al Partido Popular lo tengo por un partido serio, por un partido de gobierno. Y parece mentira que un partido
que ha sido equipo de gobierno durante 12 años, que sabe cómo funciona, sabe las cuentas del ayuntamiento, y que en esos 12 años jamás ha presentado un proyecto de ordenanza ni por asomo parecidas a lo que ha solicitado ahora, eso tiene un nombre, ahí hay cierta dosis de hipocresía. Es decir, la hipocresía es decir una cosa y pensar otra. Porque si tú en 12 años de gobierno no has presentado nunca una rebaja de impuestos, sino todo lo contrario, porque lo más reseñable de las ordenanzas fiscales del Partido Popular en sus 12 años fue la subida que llevaron a cabo del 10% del IBI en el año 2015, año electoral. En mayo prometían que no iban a subir los impuestos, llegó octubre y subieron un 10%. Eso sí es reseñable, pero jamás han llevado a cabo una rebaja de impuestos como la que han propuesto ahora. Nosotros somos coherentes, nosotros no engañamos. Nosotros nos gustaría rebajar más los impuestos de lo que lo hacemos, pero estamos cumpliendo con lo prometido. Nosotros dijimos que no íbamos a subir los impuestos y en estos 2 años y medio que llevamos no hemos subido los impuestos. Entonces yo le pido al Grupo Popular pues bueno, que deje hacer esa demagogia. Los ciudadanos son inteligentes, ya hoy en día los medios, todos los ciudadanos tienen medios a su alcance para saber lo que oyen, para saber lo que ven, y la gente es inteligente. Entonces intentar engañar a los ciudadanos no está bien, no está bien. En cuanto a presupuestos municipales, se está trabajando ya en ellos, ¿no? Pues sí, hemos empezado ya el borrador y de hecho la semana que viene empezaremos a reunirnos con los grupos municipales. Queremos empezar una ronda de diálogo, aunque luego habrá quien diga que no negociamos y demás, pero vamos a comenzar una ronda de diálogos para ver si hay posibilidad de cerrar un proyecto de presupuestos pues bueno, que actualicen pues todas las necesidades que tiene el municipio. Recuerdo que estamos con un presupuesto prorrogado desde el año 2019, hay que actualizarlo, los contratos, los mantenimientos, todo se va actualizando y eso se tiene que reflejar en el presupuesto, tanto por el lado de los gastos como por el lado de los ingresos. Y por el lado de los ingresos, sobre todo ahora con el varapalo de la plusvalía, porque habrá que detraer de los ingresos estos 3 millones de euros. Habla mucho, usted utiliza esa coletilla de la pinza del Partido Popular Izquierda Unida del no es no, el no por el no. ¿Confía en esas negociaciones en que pueda sacar algo adelante o considera que esa pinza que ustedes hablan siga adelante en este caso también de los presupuestos? Hombre, a mí me da que pensar por la manera de cómo se está actuando, no últimamente, sino en los más de 2 años que llevamos de gobierno. Es decir, nosotros hemos puesto encima de la mesa presupuestos que mejoraban mucho los que había. Hemos presentado ordenanzas fiscales, como he dicho, que no subían los impuestos, sino que los rebajaban, y a pesar de todo siempre se han buscado alguna excusa para votarlos en contra. De hecho, antes de ayer en el Pleno, pues bueno, Izquierda Unida votó a favor de la propuesta que hizo el Partido Popular, cuando el proyecto o la idea de ordenanzas que tenía Izquierda Unida era contrapuesta totalmente a la que tenía el Partido Popular. Es decir, ¿cómo se explica a alguien que Izquierda Unida vote a favor de una propuesta que va en contra de sus ideales? Pues es un objetivo común el que hay, que es el de acoso y derribo al actual equipo de gobierno. Hay un acoso y derribo. Nos ponen la soga al cuello, cada vez aprietan más, hasta ver si nos estrangulan. Pero bueno, nosotros somos duros y ahí estamos. Yo creo que, bueno, en estos poco más de 2 años llevamos año y medio de pandemia. Yo creo que hemos respondido bien, bueno, a todas las vicisitudes que se han producido en este año y medio. Y bueno, yo creo que se está saliendo bastante bien Lorca de esta situación. A nivel de ayuntamiento, sobre todo, porque el ayuntamiento también ha sufrido el hándicap de la pandemia. Recuerdo que el ayuntamiento en 2020 disminuyó sus ingresos en casi 7 millones de euros. Recuerdo que el ayuntamiento de Lorca ha tenido que hacer frente a gastos relacionados con la crisis sanitaria y económica que no son de su competencia. Nos hemos gastado más de 3 millones de euros en cuestiones que no nos correspondían al ayuntamiento, sino que correspondían a la administración autonómica. Y no hemos recibido ni un céntimo.
Cuando recuerdo también que la Administración autonómica pues recibió más de 400 millones de fondos COVID, pues bueno, para hacer frente a esta crisis sanitaria. Pero si parte de hacer frente a esta crisis sanitaria lo estamos haciendo el ayuntamiento, lo normal y lógico es que se nos traslade parte de estos fondos. Pues no hemos recibido nada, cuando de esos 400 y pico millones, pues a Lorca le correspondería un buen pico. Estamos hablando de 7 millones de euros que ha dicho de relación de la pandemia. Ha comentado 3 millones de euros de las plusvalías, las sentencias de Iberdrola. El mazazo está siendo importante para las arcas del ayuntamiento, ¿no? Yo pienso que ya peor de lo que estamos atravesando ya es imposible. Yo se lo decía al alcalde de hoy, bueno, ya todo lo que está por llegar tiene que ser bueno, porque ya peor es imposible. Estamos haciendo frente a diversas cuestiones que hacen mucha pupa, hablando en términos coloquiales, a las cuentas. En cuanto a plusvalías, ¿esperan que gobierno autonómico, gobierno nacional os echen una mano a los ayuntamientos? Porque claro, estamos hablando del Ayuntamiento de Lorca, pero en general me imagino que esa situación es de los ayuntamientos de toda España. El alcalde esta mañana, el alcalde de Lorca, Diego José Mateos, ha solicitado esa compensación en los ingresos tanto a la Administración autonómica como a la Administración central. El flanco débil de las administraciones es la administración local, en este caso el ayuntamiento, porque realmente la administración más cercana es la que tiene que hacer frente a todas las necesidades que tienen los ciudadanos. De hecho, estas necesidades que hace frente al ayuntamiento y que no le corresponden, que se llaman competencias impropias, podríamos estar hablando, por ejemplo, cuestiones de seguridad, por ejemplo, que hace frente policía local, etcétera. Al ayuntamiento le cuestan anualmente en torno a los 5 millones de euros, que no se le resarce al ayuntamiento. Por eso el alcalde ha pedido esta mañana a estas administraciones, pues bueno, que se establezca, ahora aprovechando esta sentencia que se va a producir, pues bueno, es el momento de establecer una ley de financiación local que asegure los ingresos que va a tener un ayuntamiento, pero bueno, por el simple hecho de nosotros tener la seguridad de saber con lo que contamos y de saber lo que podemos gastar y de lo que podemos invertir. O bien que se modifique la propia ley de financiación autonómica. Hay impuestos que son propios de las comunidades autónomas, pues bueno, de los cuales nosotros no tenemos participación. Por ejemplo, hay impuestos a nivel nacional, puede ser el impuesto de hidrocarburos, el impuesto de la renta de la persona física, el impuesto del IVA, que a nosotros sí tenemos participación. Mensualmente se nos hace una aportación pequeñita, pero se nos hace. Sin embargo, de los impuestos autonómicos no tenemos participación. Ahora que se ha quitado la plusvalía, o se va a quitar la plusvalía, que va referida a las transmisiones patrimoniales, es decir, a las transmisiones de viviendas, de terrenos, sería a lo mejor el momento de que los ayuntamientos participásemos del impuesto de transmisiones patrimoniales, porque va ligado, es decir, ese impuesto que recauda al 100% la comunidad autónoma, pues sería a lo mejor el momento de pedir una compensación a los ayuntamientos, bueno, para resarcir esta bajada de ingresos por la anulación de la plusvalía. Y de hecho, bueno, hemos pedido esa compensación y bueno, y que se actualicen las aportaciones que se hacen de una administración a otra y que debíamos de tener los ayuntamientos. Te pongo un ejemplo, es decir, Murcia, en este caso, nosotros estamos en Murcia, es uniprovincial, pero como tal no existe, es decir, al ser uniprovincial no existe diputación, porque, por ejemplo, en otras comunidades autónomas, como puede ser la andaluza, cada provincia tiene sus diputaciones. Bien, el Estado aporta todos los años una cantidad de dinero a estas diputaciones para hacer frente básicamente a gastos de las entidades locales, de ayuntamientos. O sea, la Comunidad de Murcia sí está recibiendo también ese dinero que teóricamente iría a la Diputación de Murcia y que debería de invertir en los ayuntamientos. Está cerca de los 300 millones de euros que ingresa la comunidad autónoma. ¿Sabe cuánto reciben los ayuntamientos? 0. Es decir, sería el momento... El porcentaje correspondiente para cada uno de los municipios. De esos 300 millones, pues muy bien, compensar a los ayuntamientos por esta pérdida y bueno, y que podamos hacer frente a estas competencias impropias que llevamos a cabo.
los ayuntamientos, por ejemplo, en temas sanitarios y demás, que es consultorios médicos, son de titularidad municipal, los mantenemos nosotros, pagamos la luz, el agua, etcétera. Es decir, que hay muchísimos gastos que se nos deberían de compensar. Temas relacionados con la fiscalía y temas relacionados con plusvalías y con esta noticia que, como les estamos comentando, estamos analizando. Para ir terminando, vamos a tocar también otros asuntos, como por ejemplo el tema de las expropiaciones que se han aprobado para continuar con el tramo 1 de la ronda central y el resto de obras. ¿Cómo se encuentran? Porque, como ha comentado anteriormente, esa parte de la Viña Baja va a ser sufragada con dinero que tienen en el ayuntamiento. Efectivamente, lo que se anunció esta semana, las obras de la Viña Baja, que habían quedado fuera del proyecto de renovación, nosotros la hemos retomado, vamos a acometer la primera fase, este año que viene queremos acometer la segunda, en función de las posibilidades económicas. Tenemos en proyecto, bueno, Jerónimo Santa Fe, como todo el mundo puede ver, está en obras, va a muy buen ritmo, se terminarán, la idea es terminarla para antes de final de año. El paso subterráneo de San Antonio, aquel paso que era imposible de ejecutar y que fue un empeño del Partido Socialista, se está terminando. La idea también es que se inaugure en las próximas semanas. Bueno, una vez que tengamos San Antonio, Jerónimo, Santa Fe, hay que meterse de lleno con las rondas. Hemos recuperado la ronda norte, es decir, el vial de los barrios altos, que también el anterior equipo de gobierno se había dejado fuera de sus proyectos. Los recuperamos este año, hemos conseguido la financiación y de hecho esta misma semana hemos adjudicado las obras definitivamente y bueno, ya está, nos queda firmar el contrato y darle comienzo al vial de los barrios altos, que va a ser una obra importante, son más de 3 millones de euros, que conectará a la iglesia de San Juan con prácticamente con San Lázaro. Es decir, que va a ser un desagüe de circulación bastante importante. Los tramos de la ronda central, el tramo 1, se inician las expropiaciones para ya terminar, a ver si de una vez por todas se puede terminar el tramo 1, la que une a Polonia con Felipe VI, con el tramo de San Diego, el tramo 2 que está finalizado, y ya nos quedaría el tramo 3, el más complejo, pero bueno, el más complejo, que se está ultimando el proyecto y es idea de que se inicie el expediente de licitación este mismo mes de octubre. Lo que queda del mes de octubre, bueno, ya prácticamente no, porque la semana que viene ya es noviembre, pero a principios de noviembre comenzar con el inicio del expediente, el proyecto está terminado y bueno, y empezar la licitación y bueno, que esté adjudicado pues a principios de año y por qué no para Semana Santa, incluso un poquito después, entre Semana Santa y el verano, iniciar las obras del tramo 3 de la ronda central, la que va desde Las Clarisas hasta el antiguo puente Vallecas. Es un tramo complejo que va por debajo del puente de la Torta, son 9 millones de euros, quizás la obra más importante que se va a realizar. Y bueno, y luego ya que se acompasará con la terminación de recinto ferial, etcétera. Es decir, el proyecto de obras es bastante importante para este año que nos queda y yo estoy seguro que cuando finalice el año que viene, 2023, Lorca va a cambiar y mucho. ¿Cómo está la situación del recinto ferial de Ifelor? Bueno, el recinto ferial va hacia adelante con los plazos previstos. Según el cronograma de obra, va bastante bien. Y bueno, pues esperemos que lo que es la obra en sí esté finalizada para principios de año y ya quedaría todo el tema de mobiliario, etcétera, que también es bastante importante, pero bueno, el año que viene tiene que estar finalizado. ¿Y el tema de Plaza de Toros, que también parece que ha habido ahí algún problema? Efectivamente, ha habido un problema, Había que derribar el graderío, que sí, bueno, se comenzó el año pasado, se tuvo que paralizar, porque bueno, el proyecto inicial de la Plaza de Toros, que nosotros habíamos mejorado, también tardamos un poquito en empezar porque habíamos mejorado ese proyecto, queremos darle vida a la Plaza de Toros, entonces habilitamos los locales, los bajos, para habilitarlos pues, para actividad hostelera y demás. Mejoramos el proyecto, pero ese proyecto inicial contemplaba la rehabilitación del graderío. Cuando comenzaron las obras, hicieron las cartas pertinentes, los técnicos vieron que el graderío se encontraba en un pésimo estado y nosotros preferimos, anteponiendo la seguridad de los ciudadanos, es decir, nosotros no vamos a rehabilitar una cosa que no está para ellos, sino si hay que hacer la nueva, se va a hacer.
De hecho, nosotros hemos puesto el dinero encima de la mesa, a pesar de las vicisitudes económicas, el exceso con respecto al presupuesto inicial, estábamos hablando de 376.000 euros. Nosotros este verano aprobamos una modificación presupuestaria, tenemos ese dinero y hemos estado esperando hasta ahora. Seguimos esperando a que la Dirección General de Cultura, Patrimonio Cultural en Murcia, pues nos dé el ok a esa modificación del proyecto. Por lo visto, nosotros nos hemos puesto en contacto, el proyecto, esa aprobación de la modificación es inminente. Estamos esperándola, según nos dicen, tiene que haber llegado esta semana, nos dicen que la semana que viene, pero en el momento que llegue esta aprobación, nosotros hacemos la modificación del contrato, lo aprobamos en Junta de Gobierno y en cuestión de 2 semanas, desde que llegue esa autorización, las obras de la Plaza de Toros estarán reanudadas, está hablado con la empresa y hasta el final, hasta terminarla. Nuestra idea es poder terminar la Plaza de Toros antes del verano que viene. Era con motivo del 130 aniversario, ¿no? Efectivamente, el 130 aniversario, nos gustaría que el 130 aniversario se celebrase con una corrida de toros en el Coso de Sutillena y bueno, ya la feria el año que viene, pues hacer los conciertos como toda la vida se ha hecho en la Plaza de Toros, porque realmente es una Plaza de Toros, pero va a ser un centro multiuso. Pues diferentes proyectos que están en marcha en la ciudad de Lorca, plusvalías, ordenanzas fiscales, presupuestos municipales, todo ello analizado con el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Lorca, Isidro Avellán. Isidro, muchísimas gracias por estar con nosotros y suerte para los presupuestos y esas reuniones de la semana que próxima. Te lo agradezco, José Ángel, y nada, nos tenía a vuestra disposición y muchas gracias. Muchas gracias. Estos apuntes, estas cuestiones y más vamos a poner encima de la mesa, pero después de la publicidad.